Ok, bueno, estamos en nuestra clase número 16. La clase 15, la semana pasada, estuvimos trabajando sobre la puesta en común de los videos que estuvieron analizando y viendo para inspirar un poco esas cabezas y sacar un poco de creatividad. Ya con un poquito más de mirada y focalización en los proyectos de investigación y en los temas que hayan elegido, la idea es empezar a pensar preguntas de investigación. Por eso la clase de hoy va a ser sobre formulación de preguntas. Bien, construcción del problema de investigación. La investigación para generar conocimiento debe partir de qué quiere investigar y cómo lo va a hacer. ¿Qué se pretende conocer y cómo voy a llevar adelante el proceso de investigación para acercarme al material empírico social que queremos investigar? También se plantea dentro de la lógica de investigación el por qué quiero investigar eso, que ustedes también ya lo trabajaron, y para qué. Nosotros estuvimos trabajando en términos generales, por qué investigar y para qué generar conocimiento, más desde lo nociológico. Pero acá la idea ya es pensar por qué ese tema que ustedes me dijeron hoy y para qué. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con ese tema? Elena Chili sostiene que no hay que olvidar los objetivos de investigación, es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Ay, perdón si grito, pero ahora que se apagó la motosierra, me escuché gritando. Ella dice también que es importante no olvidar y recordar el por qué y el para qué, porque eso nos ayuda a tener coherencia, tener un hilo conductor en la escritura y en la construcción del proyecto de investigación, que coincida. Yo no, por ejemplo, yo les preguntaba hoy, ¿desde la mirada de quién la violencia? ¿No? Y desde la mirada de la víctima. Bueno, entonces si yo después focalizo en mi proyecto de investigación en el victimario, es decir, el que ejerce la violencia, está bien, es el mismo tema, pero me estoy yendo para otro lado. Entonces no hay un hilo conductor en el por qué, para qué y cómo lo estoy llevando a cabo. ¿Sí? Y además, es importante tener en cuenta el contexto sociohistórico actual. Por ejemplo, en el que el proyecto de investigación que están llevando adelante es en un contexto de pandemia, es dentro de un formato de educación alternativo, ¿sí? Como es la educación virtual y la conexión a internet, que eso tiene sus beneficios, sus pros y sus contras, pero en esta idea de los proyectos la idea sería sacarle el jugo lo más posible y por ahí nos posibilita el tema de internet y comunicarnos con otras personas para los proyectos de investigación, y lo facilita el tema de internet y las videoconferencias, ¿sí? El proceso de investigación aparece a partir de preguntas sin respuestas, es decir, sobre el tema que ustedes eligieron. ¿Qué preguntas se les ocurren que no tienen respuesta y que por eso quieren estudiar eso? Se supone que los facus que eligieron filtros y redes sociales, se supone que debe haber algo de eso, o lo ideal sería que haya algo de eso que ustedes se pregunten y que no encuentren respuesta. Entonces eso, el no encontrar respuesta, los va a ayudar y es ultra beneficioso para poder formular un buen problema de investigación, una buena pregunta. Igualmente, los problemas de investigación son muy diferentes a los problemas de la vida cotidiana. Los de la vida cotidiana suceden y bueno, encontramos respuestas para poder seguir adelante con nuestros días y no embarrarnos en preguntas y angustia. Es muy diferente la pregunta sin respuesta de un proyecto de investigación de una pregunta de, ay, no sé, estaré
triste mañana, estaremos vivos, qué sé yo si estaremos vivos mañana después de la pandemia. No es algo que pueda resolver con un proyecto de investigación ya. Son dos cosas diferentes. Para poder resolver esta pregunta de investigación, necesito plantearlo de forma correcta. Si hacemos mal las preguntas, nunca vamos a encontrar las respuestas. Esto es lo que nos aporta Chile. Y acá les dejé una imagen de Kino, de un recepcionista que se supone, si ustedes llegan a ver ahí, se supone que debe brindar información. Y lo que piensa son preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Yo creo que eso, por más que esté lejos de armar una pregunta de investigación, en realidad ayuda un montón a pensar, ayuda un montón a la actividad de la reflexión de posibles temas de investigación, ¿sí? ¿Cómo se puede identificar, cómo se pueden identificar las preguntas clave para formular el problema? Hay algunas actividades, que son las que yo después les voy a proponer la semana que viene, que ayudarán al investigador a encontrar las preguntas claves de su investigación. En primer lugar, está bueno hacer una lluvia de preguntas. ¿Qué es esto de una lluvia de preguntas? Es hacer preguntas sobre el tema que eligieron. No importa ahora ya en esta lluvia si están bien, si están mal, si se pueden responder, si no se pueden responder, si es posible, si no lo es. No nos interesa ahora. Lo importante es hacer muchas preguntas. Y acá van a ver por grupo 2 cabezas pensando preguntas sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, si el tema de investigación, justamente no es un tema que alguien eligió acá, pero si el tema de investigación sería sobre embarazos infantos juveniles, las preguntas podrían ser: ¿el número de embarazos infantos juveniles aumentó en los últimos 8 años? ¿En qué sectores sociales es más frecuente este fenómeno? ¿Cuál es la zona del Gran Buenos Aires donde se ven más casos de embarazos infantos juveniles? ¿Las futuras niñas madres siguen cursando sus estudios, es decir, siguen estudiando? ¿Qué contención les da la escuela? ¿Y qué contención les da la familia? ¿Y el Estado da contención a través de los centros sanitarios, etcétera? Bueno, así muchas preguntas sobre el tema. De esas, se pueden elegir algunas preguntas, sino que no las puedo elegir de modo aleatorio. Tengo que tener en cuenta que de esas preguntas hay algunas que me pueden servir y otras que no. En este caso, el primer paso es dividirlo en 2 dimensiones. La primera es la dimensión subjetiva. Cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos muy de lo personal, ¿sí? Del sujeto. En este caso, vamos a hablar de 2 sujetos por primera vez en la historia del proyecto, conmigo por lo menos, porque sé que con la profe que estaba anterior en proyecto, creo que no hacían proyectos de a 2. Se eligen, en esta dimensión subjetiva, se eligen las preguntas que se pueden sentir como propias para el investigador. La elección desde esta dimensión es la que le permitirá tener un entusiasmo mayor para seguir investigando. Tiene que ser un tema que nos interesa realmente. Es decir, tienen que ser preguntas, yo elijo las preguntas, yo digo, esta pregunta a mí me toca en una fibra muy profunda y realmente me interesaría saber sobre esto. Entonces, como que la hago más personal. Ahora, hay otras preguntas que pueden ser de dimensión técnica, que están relacionadas a la posibilidad de encontrar una respuesta a esa pregunta. Es decir, esta es una pregunta técnica porque, por ejemplo, no sé si va a haber ejemplos después. Sí. Por ejemplo, de la lluvia de preguntas, el número de embarazos infantos juveniles aumentó en los últimos 8 años. ¿Eso es posible? Si yo digo que es de dimensión técnica, ¿es posible averiguar ese dato? Sí. Por ejemplo, ¿a través de qué? Si es 8 años no se puede a través de un censo. Mm.
Pero hace rato no hay un censo. Censo por ahí no, porque tendría que haber sido el año pasado y no lo fue, pero sí por ahí registros, alguna organización gubernamental o de salud que lleve registros de año por año, entonces busco lo de los últimos 8 años y los comparo. O sea, es técnico porque es posible encontrar una respuesta a eso. Por ahí ya en qué sectores sociales es más frecuente y por ahí tengo que hacer como una investigación muy exhaustiva de cada embarazo, de dónde proviene, la zona, y por ahí se complica un poco más. Pero bueno, por ahí esa ya tiene que ver con una dimensión subjetiva, con algo más personal del investigador. Bien, de acuerdo a la realidad que se quiere conocer, hay una variedad de preguntas que, según Achilli, no son o no deberían ser preguntas de investigación. Es decir, de esta lluvia de preguntas cae de todo. Caen preguntas que nos pueden servir, caen preguntas que no nos pueden servir, y bueno, estas las de dimensión técnica y subjetiva. ¿Cuáles son las preguntas que no les van a servir en sus proyectos de investigación? Las que tienen, en primer lugar, una fuerte carga de supuestos a priorísticos. ¿Qué es a priori? ¿Lo vieron en filo? Creo que no. Creo que es algo que podría pasar. A priori refiere a anterior a la experiencia, anterior al encuentro con la empiria, ¿sí? Entonces, si yo hago preguntas con mucha carga de suposición antes de realmente saber, para Chile no pueden ser preguntas de investigación, porque estoy como ya anticipando algo que creo, ¿sí? Y realmente no lo sé porque no tuve la experiencia concreta. Un ejemplo de una pregunta con mucha carga a priorística o de supuesto a priorístico es: ¿el embarazo infanto-juvenil se da en sectores de bajos recursos socioeconómicos? Si yo hago esa pregunta y la vuelven a leer ahí en la pantalla, yo ya estoy suponiendo que los sectores pobres son los que tienen embarazos infantiles y juveniles. La respuesta a esa pregunta es sí o no, no es una pregunta abierta, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo ya ahí estoy poniendo dos variables en las que podríamos decirlo en términos más sencillos que supuestos a priorísticos, es que me estoy adelantando al proyecto y estoy diciendo que ya en los sectores pobres es donde más las niñas y las mujeres jóvenes se embarazan, sin ir a la empiria, sin ir a la experiencia, sin ir con el proyecto de investigación. Entonces yo ya ahí estoy suponiendo algo que todavía no lo sé. ¿Se entendió este? Sí. Okay. ¿Qué otras preguntas no pueden ser preguntas de investigación? Las que suponen supuestos, perdón la redundancia, valorativos, es decir, que tienen mucha carga de valor en relación a lo que propone el investigador o a pautas sociales. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación pretendo que sea: ¿el aumento de embarazos infantos-juveniles responde a la falta de claras pautas morales? ¿Qué carajos son claras pautas morales? O sea, como que estamos como poniendo un término demasiado ligado a los valores que pueden cambiar de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al sector social. Entonces yo estoy diciendo en mi pregunta que el aumento de los embarazos en niñas y adolescentes estaría ligado a que no tienen pautas morales. ¿De dónde saco esa idea? O sea, no podría investigar eso. ¿Cómo hago para decirle a una chica: bueno, vos te embarazaste porque no tenés moral? ¿Qué es la moral? Te va a preguntar la chica. ¿O qué me estás queriendo decir? O sea,
además de que tiene un tono muy prejuzgoso del otro, estoy, o por ejemplo, no sé, cambio la pregunta y digo, ¿el aumento de embarazo infantos juveniles responde a la falta de criterio entre el bien y el mal? ¿Y qué es el bien y el mal para las adolescentes adolescentes gestantes? Vaya a saber. Hay que investigarlo. O sea, yo no puedo hacer una pregunta en términos valorativos, ¿sí? Cuando hablamos de valorativos no estamos hablando solo de lo moral y de lo que está bien y lo que está mal, sino también en, o sea, valores estéticos, o sea, lo lindo, lo bello, lo feo, lo flaco, lo gordo. A ver, ¿qué valor le estoy atribuyendo a estos términos, a estas palabras, a estos adjetivos que los pongo en una pregunta de investigación? ¿Puede salir esta pregunta en la lluvia de preguntas? Sí, puede salir, y está bien que salga en una lluvia de preguntas, pero después tengo que poder detectar y decir, bueno, esto no me va a servir. Otra de las preguntas que no nos van a servir son las que suponen preocupaciones derivadas de la necesidad de transformar la realidad sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de preguntas abordan la necesidad de producir cambios, de modificar determinadas prácticas y relaciones, criticando y formulando nuevas políticas. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, en lo de la pregunta anterior, relacionado otra vez lo de los embarazos infantos juveniles, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de esto de se embarazan por un plan? No puedo poner en mi proyecto de investigación, si el gobierno deja de dar planes sociales, las niñas y adolescentes, o los niños y adolescentes, ¿se van a dejar de embarazar para el plan? Porque ahí estoy mezclando políticas, es un combo. Hay cuestiones valorativas, preconceptos, hay un montón de combos que no nos van a servir para armar un proyecto de investigación con las reglas metodológicas, ¿sí? Más allá de lo que piense cada uno después. Otro ejemplo, que es el que tienen ahí, si el gobierno hace más campañas educativas de salud reproductiva, ¿habría menos casos de embarazo infanto-juvenil? Otra vez, además, esta formulación de preguntas, las posibles respuestas son sí o no, no hay otra posibilidad. Entonces, como que no nos van a servir del todo. Tenemos que ver cómo formular la pregunta. Por ejemplo, plantearlo desde qué campañas educativas en relación a la ESI están vigentes, o qué función cumple la ESI en nuestra sociedad, o qué efectos o qué consecuencias tuvo en nuestra población infanto-juvenil la inclusión de la ESI como derecho y con peso de ley. Bueno, hay formas de plantearlo para tratar de averiguar lo mismo, si se previene o no la cantidad de casos, o si se incrementa o no, pero hay que cuidar mucho las palabras. Otro tipo de preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora que se apagó No, profe. la motosierra. No. Perdón si voy muy profe. rápida. Preguntas que suponen preocupaciones teóricas. Se vinculan con las preocupaciones por entender y o precisar algunos conceptos o nociones teóricas que comienzan a percibirse como importantes en el tema seleccionado. Por ejemplo, que el niño hoy sea considerado un sujeto de derecho ha producido cambios que lo benefician en su inserción dentro de la sociedad. Volvemos a esto, ¿no? Como que las preguntas tienen que ser más abiertas. Otra vez pongo en relación dos variables y está formulado de tal forma que solo puedo responder sí o no, y además está focalizado en algo teórico. Es decir, ¿qué es esto de sujeto de derecho? Y si eso ayudó a la sociedad o no.
es algo teórico, y yo ¿dónde voy al campo, es decir, a la empiria, a comprobar si esto es así o no? Como que me quedo solo en lo teórico, entonces tampoco me va a servir. Preguntas que suponen preocupaciones metodológicas. Refieren a cómo resolver metodológicamente, es decir, los pasos del proyecto de investigación. En este caso refieren a preocupaciones de cómo resolver el conocimiento de una problemática en particular. Por ejemplo, las entrevistas a informantes clave y las historias de vida ¿serán suficientes para reunir la información necesaria sobre los embarazos? ¿Qué sé yo si la entrevista va a ser suficiente o no? Pero yo no puedo basar un proyecto de investigación solo en esa pregunta, porque me quedo sin qué más escribir. Pensémoslos en términos concretos y de aprobación de la materia. Si esa es mi pregunta de investigación, escribo sí, no, me alcanzó, no me alcanzó y ya está. ¿Y qué me van a entregar? Nada. Entonces, para formular el problema de investigación, cuando hablamos de problema estamos hablando de la pregunta general, es necesario conocer el tema en estudio, consultar a alguien que conozca sobre esos temas o investigar, buscar información, alguien que les esté hablando, entrevistas en YouTube, lo que sea, como vimos la semana pasada, no sé, Freijo, que estaba en una entrevista, o Georgina Orellano, que también hay entrevistas de ella. Y tener en cuenta que el problema de investigación tiene que cumplir estos requisitos. Es decir, ya vimos todas las preguntas que no pueden ser problema de investigación y ahora vamos a ver los requisitos que se necesitan. Tiene que tener sentido. Y sentido en el término que nosotros ya conocemos. No podemos preguntarnos, por ejemplo, si existen gnomos en el bosque, si visitan los extraterrestres a los adolescentes a la noche y si por eso no estudian ni desaprueban. No tiene sentido. Esos pensamientos vienen después de, no sé, de cosas locas. No necesitamos eso para un proyecto de investigación. Necesitamos tener bien los pies en la tierra y pensar preguntas que tengan sentido, antecedentes de investigación, es decir, investigadores anteriores que hayan investigado sobre el tema, no precisamente con la población que uno quiere investigar, pero que alguien haya investigado algo para que sea mi base. Un problema tiene sentido, leo la última oración, dice, un problema tiene sentido cuando se relaciona con la teoría. ¿Sí? Segundo punto, un problema de investigación tiene que tener importancia y no tiene que estar resuelto del todo, porque si está resuelto del todo ya deja de ser importante y relevante para nuestra sociedad porque es algo que está resuelto. No tiene sentido estudiar e investigar algo que ya está investigado, entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, la cuestión de la originalidad en el tema, ¿sí? Por ejemplo, esto de los proyectos de vida que hablaba Tiago, me parece un tema muy original. Pensar en qué pasó con estos egresados y qué proyectos de vida armaron, qué caminos, y construir una teoría, una investigación sobre lo que sucede después de la educación secundaria. O en relación a algo tan actual como lo que hablaba Lourdes, en relación a los duelos. Nosotros vimos en psicología que todo miedo a la muerte y toda pérdida genera duelos y tenemos etapas en los duelos. ¿Qué pasó con eso, con este contexto tan particular de pandemia, en donde la cantidad de muertes y gente cercana ha fallecido y hemos tenido restricciones al momento de realizar los duelos pertinentes? Entonces, ¿qué efectos tienen? Bueno, eso es algo original porque es algo muy cercano a lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, cada uno que eligió un tema, hay algunos más originales que otros, no, eso no quiere decir que esté mejor que otro, pero por ahí los que son temas un poco más trillados tienen que poder agregarle un plus y justificar por qué es importante estudiar eso ahora, en este momento y desde qué lugar. Añadirle algo que sea original, que no se haya hecho antes.
Tercer punto, factibilidad. El problema de investigación debe ser un enigma. No existe un enigma sin solución. Es decir, tiene que poder tener una posible respuesta a ese problema. Eso ya lo vimos con hipótesis. Es decir, yo elaboro el problema y después elaboro la hipótesis. Si yo elaboro un problema en el que no puedo elaborar una hipótesis, no puedo encontrar, ni siquiera puedo suponer una respuesta, no es factible. Cuando se elige un enigma, se tiene que saber que existe un resultado posible, que se puede buscar la información necesaria para responder las preguntas. ¿Hay familias en Neptuno? No sería un enigma, sino una pregunta sin respuesta. Entonces, las preguntas que sí pueden formular ustedes tienen que poder tener una respuesta. Entonces, leo el último cuadro. El planteo del problema supone la programación de estrategias de solución para que no se enreden en preguntas que después no van a tener respuesta, ¿sí? Igual hagan preguntas en esta lluvia de preguntas, liberen su mente y hagan todas las preguntas posibles. Después vemos cuáles nos sirven y cuáles no, pero hagan todas las preguntas que quieran. Pero tengan en cuenta que dentro de todas esas preguntas que quieran van a haber algunas que por ahí no van a encontrar respuesta. No podría plantearse como problema de investigación alguna cuestión que es imposible de investigar. Y estos son los puntos, no los anoten ni nada por el estilo, porque yo lo voy a preparar para que la clase que viene lo empiecen a trabajar. Pero lo que van a hacer es hacer una lluvia de preguntas, entre 20 y 25 preguntas, después clasificarlas entre dimensión subjetiva y técnica, y luego seleccionar las que no deberían ser preguntas de investigación y clasificarlas según lo que propone Achille. No hagan caso a lo de entregar por asignación. Todo esto está más desarrollado en el libro de Maipue, ¿sí? Creo que es capítulo 2 también. Pero bueno, yo acá lo que hago es un resumen oral y escrito con el PDF, con el PowerPoint, que ahora lo voy a pasar a PDF y se los voy a mandar. Bueno, espacio de consultas. ¿Fui muy rápido? No, pero se le entendió. Es más, yo estaba tomando apuntes de esto. Ay, perdón, si estaba tomando apuntes fue como a velocidad luz. Pero bueno, si quedó algo colgado, lo retomo, no hay problema. No, por eso te digo, se le entendió. Bueno. Son generalmente los temas que hablamos en clase, pero más puntual. Bien. Ya ahora nos tenemos que empezar a profundizar, o sea, estos temas yo los explico en general, pero cada uno tiene que empezar a pensar en sus propios proyectos de investigación con su compañero, y bueno, la idea sería como hacen a vuelta tomar apuntes, pero también tomar apuntes en términos de lo que se les va ocurriendo de sus propios temas de investigación. Bien. Por último, recuerden que el proyecto de investigación anual es la forma de aprobación de la materia, así que sí o sí lo tienen que hacer, no es que hay una forma paralela de aprobación. Y bueno, en este caso la pauta principal de aprobación es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo implica eso, no una división de partes, no hago lo que el compañero me dice porque mi palabra no vale, ni nada por el estilo, no, tiene que haber acuerdos, puede haber desacuerdos también, plantearlos, tener diferentes perspectivas, y cumplir con esta nueva pauta de hacerlo de a dos, más en este contexto que estamos viviendo de pandemia, en donde no nos tenemos que quedar solos. Está bien que tenemos que estar aislados en nuestras casas físicamente, pero eso no quiere decir que tenemos que cortar la comunicación con todo el mundo. La comunicación es fluida en nuestra materia, por lo menos yo abro los canales de comunicación para que sean fluidas en forma grupal e individual.
Así que pretendo que suceda lo mismo entre ustedes, entre los pequeños grupos, y esto es un casamiento sin divorcio hasta que se aprueba la materia, ¿está bien? Es decir, que hagan todo el esfuerzo para llevarse bien con su compañero, compañere de grupo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere cambiar de compañero ya? Por ahora no. Creo que por ahora no. Por ahora está piola. Bueno, no sé, creo que... ¿Qué? No, iba a decir que tienen tiempo de cambiar, pero no tienen tiempo de cambiar porque yo en la medida que empiece a armar los documentos de Google para compartir, ya está ahí. No me pidan milagros de cambiar y cambiar y cambiar porque no va a poder ser. Necesito que lo más urgente es que para el lunes me definan los que quedaron solos. Los únicos dos que tengo desconectados siempre